He pensado estructurarla, organizarla un poco, planteando a los 4 intervinientes en la mesa 3 preguntas, simplemente por intentar fomentar y orientar un poco el debate, pero espero que se planteen cuestiones desde el público. Intervienen Luis Ricote, que está a mi derecha, que es director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Alimentaria y de Biosistemas. ¿Lo he dicho bien? Casi. Todavía no nos acostumbramos a los cambios. Nos cuesta mucho a los profesores universitarios adaptarnos a los nuevos cambios, y eso es un problema. Siguiendo, por mi derecha está Alicia Palacios, que es doctora en Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y es profesora... por la de California. Agrónoma de Madrid y doctora por la Universidad de California. Perdona. Es profesora del Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora del CIGRAN. Además, es una persona muy interesada en todos los ámbitos de innovación educativa y otro tipo de innovaciones. A mi izquierda está Pilar Pita, que es la subdirectora de Investigación e Innovación y Planes de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Esta sí que me la he aprendido, de la Universidad Politécnica de Madrid. Simplemente traía yo preparadas una serie de preguntas que os voy a formular. Y si os parece, pues, y sin que sirva de precedente, seguimos este orden. Empiezas, Luis, después Pilar, Alicia y Andrés, para ir alternando derecha e izquierda y no se concentre todo en un ámbito geográfico. ¿Cuál es, a vuestro entender, la situación actual del sector agroforestal en España y cuál es la situación que entendáis que tiene este sector con relación a la Unión Europea? ¿Cómo de competitivo puede estar con el resto de los sectores productivos? Muchas gracias, Gabriel, también por invitarme y buenos días a todos. Me he permitido subir un poquito de nivel en las preguntas, es decir, no hablar directamente de la digitalización, sino de conceptos más generales de los que cuelga la digitalización como una herramienta, que es lo que entiendo. Además, como las tengo escritas, pues voy a tardar poco. Entiendo que la situación del sector no es muy distinta a la de la sociedad occidental en general, caracterizada por la adaptación de una serie de cambios muy rápidos provocados por una evolución acelerada de las tecnologías productivas, una mayor sensibilización de la población a los aspectos sociales como respuesta a la tendencia de la deshumanización de una parte del sector productivo y una globalización parcial y algo tendenciosa del comercio. Entiendo también que la Unión Europea sigue en el loable empeño de ser una única bandera en el escenario mundial, pero debe intentarlo, a mi entender, priorizando y reforzando la solidaridad y la justicia social entre sus países miembros y no la selección basada en criterios mal llamados neoliberales. Pues me uno al agradecimiento por la invitación a participar en esta mesa redonda. Y bueno, buenos días a todos. En relación con la situación actual y ciñéndome al sector forestal, la parte forestal del agroforestal, en comparativa de España con Europa, tomando exclusivamente lo que es la producción de productos madereros o derivados de la madera,
se estima que el sector forestal en España supone en torno al 1%, entre el 1 y 1,5% del Producto Interior Bruto. Y que da lugar, bueno, ya lo han comentado antes, a unos 150.000, 200.000 empleos. Esto excluyendo algunos aprovechamientos, como puede ser el de la caza, que tiene importancia en nuestro país, o el de la pesca. Este 1% del Producto Interior Bruto está en torno a la media de lo que es para los países europeos, ¿no? Estamos en la media, que es un dato que puede resultar llamativo si consideramos lo que se ha comentado antes en relación con nuestra superficie forestal. En superficie forestal somos el segundo país europeo, solo detrás de Suecia. Si de esa superficie forestal nos quedamos exclusivamente con la superficie arbolada, porque forestal incluye superficies arboladas y no arboladas, las zonas de pastos de montaña o zonas de matorral o los montes muy claros como las dehesas, pues también es superficie forestal. Si nos ceñimos solo a superficie arbolada, seríamos el tercer país de Europa en superficie forestal arbolada, detrás de Suecia y de Finlandia. Y si consideramos en porcentaje de nuestra superficie, seríamos el cuarto, detrás de Suecia, de Finlandia y de Eslovenia, todos ellos con más del 60% de su superficie ocupada por terreno con la denominación de forestal. De manera que tenemos una gran superficie forestal de la que obtenemos comparativamente poco producto cuantificable en términos de Producto Interior Bruto. Por otra parte, en toda Europa en los últimos años existe una tendencia a un incremento de la superficie forestal, debido pues, múltiples razones, entre otras el abandono de determinados terrenos que habían sido utilizados para aprovechamientos agrarios, etcétera. Y ese incremento de superficie forestal es especialmente notable en nuestro país. Es casi 4 veces superior en términos porcentuales lo que está aumentando en los últimos años la superficie forestal en España respecto al conjunto de Europa, donde también, insisto, aumenta. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues todo esto nos lleva a una situación que supone a la vez una oportunidad y supone también un riesgo. Tenemos una gran superficie que no aprovechamos de forma intensa en ningún caso. Se estima entre el 30 a 35% del crecimiento de nuestras masas forestales, esto es lo que estamos utilizando. El resto permanece en el monte. Esto es un riesgo de cara a los incendios y lo sabemos, y supone un enorme coste en prevención y en extinción y un gigantesco coste ecológico. Y una oportunidad. Por eso somos probablemente el país europeo que tiene un campo, es la siguiente pregunta, ¿no? Un mayor campo de futuro para mejorar. Tenemos mucho campo para mejorar en lo que respecta al sector forestal. Gracias, Pilar. Alicia, ¿tú qué opinas? Pues yo la verdad es que me he centrado más en lo de la digitalización, que quizá porque es el ámbito en el que trabajo. Entonces, bueno, el ámbito parte de digitalización. Yo trabajo sobre todo con imágenes de satélite en seguimiento y monitorización del sector tanto agrícola como forestal. Entonces, por eso me centro un poquito más en eso. Y viendo un poco Europa tal como se plantea lo que es la digitalización, que sería... Ay, que no tengo perdón. Que sería la primera parte sería la recogida de datos. Pues enfatizaría un poco cómo en Europa se plantea hacer el seguimiento tanto de las zonas agrícolas como de las zonas forestales a través de satélite, con el sistema Copernicus, con los satélites Sentinel, y eso me parece una apuesta muy importante de Europa hacia este ámbito. ¿De acuerdo? Por otro lado, también considero que dentro de la digitalización es muy importante la información de campo, la toma de datos en campo que permiten conocer el estado de los bosques o de las zonas agrícolas realmente in situ. Y eso me lleva a que una de las cosas que yo pienso muchas veces es que en este ámbito, en la digitalización, se tiene mucho en cuenta la adquisición de datos, se tiene mucho en cuenta la comunicación, Internet de las cosas, toda la comunicación a través de Internet,
se habla mucho de inteligencia artificial y de Big Data, pero lo que no se está, yo creo, avanzando tan deprisa en muchos casos es realmente en el análisis de los datos y en la extracción de información real a partir de datos. Y creo que eso es bueno, tanto está pasando en Europa como en España, y que es uno de los puntos que se deberían abordar en el tema de la digitalización. Muy bien, muchas gracias. No sé si contaros una anécdota, quizá un minuto. En 1991, en esta universidad, el director del Departamento de Proyectos y Planificación, Planificación Rural, don Ignacio Trueba, organizó el primer curso de Sistemas de Información Geográfica. 1991, estoy hablando, hace algo más de un cuarto de siglo, que se impartió en el Palace. Y vinieron una serie de gentes importantes a impartirlo. Estuvimos una semana encerrados en el Palace, y vino el padre de la criatura, el señor que inventó los sistemas de información geográfica, Roger Tomlinson, que recibió un encargo del gobierno del Canadá en los años 60 para hacer un inventario de los recursos naturales del Canadá. Y entonces él se tuvo que inventar los sistemas de información geográfica. Pero vino otro señor que era el director de montes del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, un estado donde todos son montes públicos arbolados. Este señor nos dijo que había montado un sistema de información geográfica para gestionar los montes, para hacer el inventario, que lo había empezado a poner 5 años antes, es decir, en el 84, en el 85, y que llevaba en funcionamiento 2 años. Que habían pasado de realizar el inventario estadístico de los montes de Canadá, hacer inventario pie a pie, y que en ese momento tenían problemas, claro, porque debajo de los árboles el sistema GPS no le daba suficiente resolución para localizar los árboles que tenían inventariados, localizarlos en monte. No existía todavía el sistema GLONASS ni otros sistemas de posicionamiento global, y que dan ahora mismo más resolución. Y se estaban planteando el insertar un código de barras a cada árbol en el monte o un chip que identificara al inventariador cuando fuera al monte con su portátil para poder leer e identificar el árbol. Estoy hablando de finales del siglo pasado. Nosotros aquí seguimos con la tecnología del siglo XIX. Alguna crítica tenemos que hacernos. Seguimos inventariando nuestros montes de forma estadística. Ni siquiera nos planteamos hacer los montes pie a pie. Sí lo estamos haciendo en los jardines, por ejemplo. El Retiro sí. Está absolutamente inventariado pie a pie y sabemos de qué pie cojea cada uno de los árboles. Pero, sin embargo, los árboles en el monte no. No sabemos la producción que tenemos. Este señor, en 3 años de implantación de un sistema carísimo, porque los ordenadores en los años 80 costaban mucho más de lo que cuestan hoy, no solamente había pagado los programas y el hardware para implantar el sistema, sino que además había pagado una batería de inventariadores que estaban todos en el monte, y en las subastas de madera, como había determinado con mayor exactitud el volumen de madera a cortar, pues había obtenido un beneficio que le había permitido pagar todo eso y obtener un 50% de beneficio, de incremento del beneficio. Esos son los resultados de la digitalización en el ámbito forestal. Evidentemente, en el ámbito agrario, que se está poniendo ahora, pues también tiene que dar unos resultados mucho más amplios. No sé a quién le toca ahora. Creo que me toca a mí. Y bueno, voy a salir un poco de la pregunta y voy a continuar el hilo que has abierto tú para hacer esto un poco más vivo, porque al fin y al cabo para lo que estamos aquí y generar cierto debate. Y al hilo de lo que has comentado tú y de lo que ha salido en la mesa, yo creo que hay una cuestión importante. La primera es acomodar la capacidad de adopción de las tecnologías por parte del sector al nivel de madurez
del sector, que también tiene que ver mucho con la formación, ¿no? Con las capacidades del sector para adoptar esas tecnologías. Pero esas capacidades también tienen que ver mucho con lo que se haga desde el ámbito público. Y ahí tú lo has puesto de manifiesto. Ahí hubo una palanca desde el ámbito público que movilizó esos recursos para hacer evidente los beneficios que se podían obtener de la digitalización del sector. Hubo una voluntad política clara para desarrollarlo y luego eso se ha hecho sostenible en el tiempo. Es un poco en ese sentido, yo no voy a anticipar aquí nada, pero es en ese sentido por donde consideramos que se debe incidir para el futuro desarrollo del proceso de transformación digital del sector agroforestal, si realmente queremos tener cierto éxito, ¿no? Porque por mucha voluntad que tú tengas de que la gente adopte una tecnología, tú tienes que introducir una serie de incentivos y de mecanismos desde el ámbito público también para hacer evidente aquello, ¿no? Y el primero que en ocasiones tiene que dar ejemplo es el sector público para utilizar eso de palanca para movilizar a los sectores productivos privados. Y de hecho, abundando en lo que dices, el primer propietario forestal en el ámbito español es el Estado. Una de la siguiente pregunta sería un poco... Toma. Una matización con esto también. A ver, ya que estamos dinámicos, intervengo aquí también porque si no ya va a quedar fuera de... Porque tiene que ver con el tema de inventario. A ver, tenemos una patente de hace menos de 10 años, ahora 5 o así, desarrollada por un ingeniero de montes, investigador del INIA, que sirve para precisamente hacer inventario forestal, o sea que ya no estamos con la forcípula, ¿no? Estamos a otro nivel. Y basado en imágenes estereoscópicas, que permite, es un equipo de un coste razonable, porque también se pueden utilizar tecnologías láser, etcétera, para cubicar hoy día, o sea, esto existe. Luego otra cosa es que sea económicamente razonable. El equipo Forestereo, desarrollado por un organismo público, Fernando, sí, en el INIA, es comercializado ya, ha sido vendido fuera de España y dentro de España en pymes, precisamente, o sea, pequeñas empresas que se dedican a la inventariación, lo utilizan ya. Ya no vamos midiendo, vamos haciendo fotos. Y a partir de esas fotos se consigue una regeneración 3D del arbolado, lo que permite, bueno, pues con un proyecto en parques nacionales, el hacer el seguimiento de estas masas pie a pie, totalmente localizados, y ver no solo cuánto crece o deja de crecer, cuáles se mueren, cuáles, etcétera, del seguimiento de masas de alto valor ecológico, pero también está siendo utilizado por otro compañero de profesión que tiene una pequeña empresa para cubicar, para hacer estimaciones de la producción, del crecimiento, de cara a concursos, etcétera. O sea que, bueno, en fin, avanzamos al ritmo, no vamos a tan mal ritmo. No, por supuesto, evidentemente se está poniendo un esfuerzo fundamentalmente por parte de los investigadores. Echamos de menos más inversión pública en el ámbito, evidentemente, y de hecho con las nuevas tecnologías que se van poniendo en marcha, pues nos vamos dando cuenta que son eficientes a la hora de obtener mayor productividad en todos los ámbitos, tanto en el material como en los ámbitos inmateriales o de servicios ecosistémicos. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cómo entendéis que nos viene el futuro para aprovechar y fomentar toda esta capacidad productiva y de generación de empleo que tiene el sector agroforestal? Pues, a mi entender, el sector agroforestal tiene un reto de primer orden, que es conseguir implantar un sistema de producción de alimento que en cantidad y calidad consiga que por fin esto deje de ser un problema para la humanidad y que al mismo tiempo ello se consiga protegiendo, regenerando y estabilizando los ciclos naturales de nuestro planeta. Esto, que hace pocos años no era más que una utopía, ahora tiene un alto porcentaje de posibilidades reales y pasa por 3 líneas básicas de actuación, a mi modo de ver. El desarrollo de las biotecnologías, el cambio de los sistemas de generación de energía hacia el aprovechamiento directo de las energías que emite el sol
y los desarrollos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías de precisión. Esto ya es posible, pero no es fácil ni inmediato, porque requiere de la decisión humana y, por tanto, de planteamientos políticos distintos a los actuales y basados en una visión global de la sociedad y en una base ética sólida. España debe volcarse, a mi modo de ver, en esta línea de trabajo y no en otras que claramente son del pasado y están favoreciendo intereses particulares, a mi modo de ver. Pilar. Bueno, pues efectivamente es un reto importante. Tenemos que mejorar también mucho en comunicación y hacer partícipe a la sociedad de la importancia de nuestros sectores. A mí, no sé, el tema, por ejemplo, de la sensibilización frente a incendios forestales, nos resulta llamativo que sigan siendo muchísimos incendios forestales en nuestro país, sean incendios provocados y que no genere una respuesta. La sociedad ha interiorizado que esto es como un mal endémico nuestro, ¿eh? O sea, si tenemos un vertido de petróleo en nuestras costas, hay voluntarios para ir a limpiar las costas, pero si arden los montes todos los veranos, pues no lo sé, la gente no lo ve como algo terrorífico, como que es lo que realmente es. Creo que en concreto para el sector forestal tiene un añadido más, que es que el plazo de formación del producto utilizable por la industria es largo y esto exige una planificación a largo plazo. Además es un sector muy sensible a medidas de tipo político. No solo subvenciones, no solo que nos den dinero, sino que nos dejen hacer, que no pongan trabas o directamente prohíban que se utilicen, por ejemplo, determinadas especies en más de X% de la superficie, cuando a lo mejor más de ese porcentaje de superficie sería susceptible de ser utilizado para estos fines. Es decir, que realmente seamos capaces de que el uso múltiple de nuestros montes sea verdaderamente múltiple y no excluyamos la posibilidad de obtener un rendimiento dinerario. Ya sabemos que lo que el monte está produciendo, que no se remunera en dinero, es muchísimo más valioso que lo que podamos sacar en dinero. Pero por desgracia, es necesario el obtener un mínimo rendimiento en dinero para lograr la conservación óptima de esos montes. Porque al final, pues si no tocamos ni hacemos nada, lo que tenemos son montes susceptibles, terriblemente susceptibles, de ser arrasados por los fuegos. En cambio, si podemos hacer un determinado tipo de cortas que no sean costosas para nosotros, que lo que obtenemos de esas cortas tenga un cierto beneficio, no sea a coste, aunque solo cubra la acción, entonces nosotros podemos mantener el monte en perfecto o en óptimo estado fitosanitario y con mínimo riesgo de ser pasto de las llamas. De manera que, por un lado, yo creo que es importante que exista un plan forestal, que no sean 17 planes en nuestro país, exista de verdad un plan marco forestal, que sepamos a dónde vamos y lo que queremos obtener, y que ese plan nos ayude a revalorizar las superficies forestales, que la sociedad aprecie lo que tiene y que esas superficies forestales proporcionen beneficios a la población rural, se conviertan en motor de desarrollo de la población rural. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues yo lo tomo donde lo ha dejado Pilar. Entonces, y vuelvo a la digitalización. Precisamente la oportunidad del sector agroforestal, agrario y forestal en el tema de digitalización es que tiene un componente o es intrínsecamente territorial. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, la digitalización es digamos, más necesaria y más beneficiosa, puede producir más beneficios que en otros sectores que no tienen ese componente territorial. En el ámbito nuestro hay que gestionar
como estaba diciendo Pilar, muchas superficies y es imposible gestionarlas realmente si no se dispone de la información. Entonces, yo creo de los problemas que existen, como has comentado tú, en el tema de prohibición, por ejemplo, de ciertas medidas de gestión, es la ignorancia. La ignorancia porque no se conoce realmente cuáles son los efectos de esa gestión o si es necesaria o no es necesaria. Y vuelvo al punto que había puesto yo al principio, vuelvo al de la investigación y al de la extracción de conocimiento a partir de los datos. La capacidad que genera o la oportunidad que genera la digitalización de disponer de mucha información, de muchos datos que a través de modelos se pueden convertir realmente en información útil para la gestión. Yo creo que eso es esencial y creo que en ninguno de los otros ámbitos, el industrial, eso es tan esencial y como decía, ni tiene unos beneficios tan grandes como en el sector nuestro agroforestal. Esa extensión, ese contexto territorial nos lleva también precisamente al despoblamiento rural, en la que hay muchas personas o grupos que están aislados y que precisamente la capacidad de digitalización permite que todas esas personas puedan estar conectadas de alguna manera y tengan acceso a la información, por ejemplo, de cuáles son los beneficios o las desventajas de ciertos tipos de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que en nuestro campo es especialmente importante el tema de la digitalización, precisamente por ese ámbito territorial y esa dispersión del sistema productivo en el que nos estamos moviendo. Y también por el tema del uso múltiple, por ejemplo, porque son más datos también necesarios. Porque además existe mucho desconocimiento del funcionamiento del sector forestal y muchas leyendas urbanas, ¿no?, de lo mal que se ha gestionado. Cuando realmente contamos con el 50% de la superficie forestal española, que además gran parte de ella ha sido recuperada por estas acciones que muchas veces son criticadas, porque si no serían absolutamente eriales, con poco pasto, ¿no? Bien, Andrés. Bueno, entrando en la pregunta y ya añadiendo un poco más a lo que ya se ha comentado aquí, como oportunidades de futuro, sin duda, y es para lo que he venido, ¿no?, a vender el libro de la digitalización, es lo que va a permitir, pero no deja de ser un medio y no el fin, y como tal debemos tomarlo como esas tecnologías facilitadoras, habilitadoras que nos van a permitir conseguir unos objetivos determinados. Y dentro de esos objetivos, sin duda, está en tener un sector más responsable, que produzca de una forma más responsable, que se valore más aquellos aspectos intangibles del sector, en algunos casos, y también tangibles, pero que seamos conscientes, y ahí viene la oportunidad que se abre en el futuro proceso de digitalización del sector, que ya ocurre, está ocurriendo, en cuanto a la valorización del trabajo y a la comunicación de aquello que se está haciendo desde la base hacia la sociedad, hacia los consumidores. Eso, sin duda, va a ser una oportunidad de futuro, pero que tiene que venir además acompañada, y aquí ya entro en un aspecto que al principio Luis lo ha mencionado también, que está vinculado a esa futura PAC que se nos plantea, ¿no?, y que está lo que tenemos hasta ahora, la comunicación que fue publicada en el pasado mes de noviembre, pero que sí incide claramente en agricultura más responsable, la innovación como una pata fundamental para abordarla a través del fortalecimiento de esos sistemas de conocimiento e innovación agroalimentarios, con ese papel fundamental de los asesores en ese proceso de toma de decisiones, ¿no?, de apoyo a la toma de decisiones y el empoderamiento de los agricultores también, y del conocimiento tácito que viene de la práctica junto al conocimiento científico para mejorar los sistemas productivos, y todo a través de estas tecnologías habilitadoras que
son las tecnologías digitales que nos van a permitir hacer avanzar al sector en esa dirección que se nos plantea y que está claramente establecida en esa comunicación, y que desde mi punto de vista, yo como usuario, aquí no vengo representando a ministerio ni nada, me parece un enfoque más adecuado para el futuro, para abordar los futuros retos del sector que los enfoques tradicionales que hemos venido viendo hasta ahora. A mí me gustaría comentar una cosa que lo he venido yo observando en mi carrera, y es que, por ejemplo, la transparencia que habéis puesto tú sobre la sensorización, lo que yo me he dado cuenta, trabajando sobre todo en el ámbito de la información de satélite, es que mucha de la información disponible que sea digitalización, que se ha puesto, ha sido no tanto por beneficiar el sector al que va dirigida, sino por beneficiar el sector que la genera. Es decir, ¿por qué hay tantos satélites dando vueltas? Para fomentar la industria aeroespacial, y eso desde el principio hasta ahora está más claro que el agua. Entonces, yo creo que es muy importante el que se sepa para dónde van las cosas. Es decir, es más fácil poner sensores en el campo que analizar la información que te generan los sensores. Mucho más fácil generar la tecnología que luego analizarla y ver realmente para qué la tienes que utilizar y en qué te va a beneficiar. Entonces yo creo que hay que ponerle más énfasis en eso. Y creo que Europa en eso sigue estando en el mismo plano. Sigue estando en vamos a generar datos, que luego no da tiempo a analizar. Es que no da tiempo. Hay montones en el mundo de la teledetección, por ejemplo, hay montones de satélites, de imágenes que nadie ha tocado, ni nadie las tocará, porque es que no da tiempo. Sin embargo, se siguen generando datos y generando. Entonces yo creo que ahí sí que hay que hacer una reflexión sobre, a ver, ¿para qué generamos tantos datos? ¿A dónde los dirigimos? ¿De acuerdo? O a lo mejor hay que mirar un poco más desde el otro lado, qué es lo que necesitamos, y no desde el punto de vista de la generación o de la sensorización tan ajustada. Sí, hombre, quizás también habría que poner cierta vista hacia la calidad de esos datos, ¿no? Y no tratar de... A veces pecamos de tratar de transponer modelos desarrollados en entornos determinados y hacerlos extensivos a entornos más amplios, cuando a veces, por ejemplo, cuando hablamos de modelos predictivos para plagas y enfermedades, pues el agricultor o el ganadero, incluso los propietarios forestales, no se fían de esos modelos porque no han sido desarrollados con datos generados en ese entorno donde se va a desarrollar, y al final eso les genera ciertas reticencias para adoptar esos consejos que se pueden generar de ahí. Por eso también la necesidad de co-desarrollar, y ahí incide lo que tú has dicho, porque las empresas tecnológicas tienen que trabajar de la mano con la academia, con los investigadores, pero también con el sector. Tienen que atender las necesidades que el sector está demandando y tienen que ser capaces de ir más allá, porque al final si se genera cierta frustración en la implementación de esas tecnologías, eso va a llevar a que eso no sea exitoso, ¿no? Eso lo hemos visto innumerables veces. ¿Por qué la agricultura de precisión como tal no se ha desarrollado como estaba previsto, como todas esas consultoras que en su día predijeron que iba a ser la explosión? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque se desarrolló en base a la visión de las empresas tecnológicas y no a la visión del sector. Efectivamente, porque no se ha terminado la economía circular, quizás es eso que yo no entiendo mucho, pero quizá va ahí, no se ha terminado el proceso. Al final nos ha llegado a decir, bueno, toda esta información que tenemos, ¿para qué la vamos a utilizar y qué vamos a generar? ¿Qué vamos a generar a partir de los datos? Nosotros hablamos mucho de información a partir de datos. Datos hay muchos, pero hay que llegar a la información, claro. Y entonces yo creo que eso es uno de los puntos en nuestro ámbito que está todavía, que es un poco un cuello de botella lo que estamos teniendo ahí, ¿no? Muy bien, qué alegría que haya debate. Espero que nos dé tiempo a que los asistentes puedan plantear también alguna pregunta. La última, ¿qué papel juega la universidad? Algo que nos interesa aquí al entorno. ¿Qué papel puede jugar la universidad en estos ámbitos de desarrollo, de innovación y en la formación de los nuevos egresados para poder abordar con cierto nivel de garantías, de éxito, pues todas estas expectativas y todos estos retos futuros que se nos plantean en el sector?
Bueno, como siempre yo hago una declaración de principios y luego vosotros bajáis a tierra. Si llegaste del último. Porque se lo ha traído preparado. Me lo lías. Está coordinado. Bueno, luego haremos un par de comentarios aquí. Bueno, a esta pregunta te respondía que a mi modo de ver es el lugar más indicado para formar a los agentes que han de llevar a cabo estos cambios y que generarán el nuevo escenario mundial. Entendiendo que no es ya solo la transmisión o la generación de conocimientos, sino el desarrollo y la preparación en las competencias, capacidades y habilidades que constituyen la formación integral de técnicos que no solo saben lo que tienen que hacer, sino que son conscientes del valor ético de esas actuaciones y de que es la única manera de posibilitar un futuro en paz para la humanidad. Para ello, la universidad debería revisar y mejorar sus objetivos, criterios de actuación y procedimientos y contar con un mayor apoyo de las administraciones en todos los sentidos, sobre todo económico. Y con un marco claro y consensuado que complemente las labores de las universidades públicas con las privadas. Un par de cosas. En este sentido, que habláis, bajo un poco ya a tierra, la Universidad Politécnica de Madrid es una de las universidades que más cursos llamados propios, más títulos propios, tiene. Y son cursos, la mayoría de ellos, muy dedicados, sobre todo en el tema agroforestal, muy dedicados a los agricultores y a la gente que está trabajando en el campo, a pie de obra, en este caso a pie de tierra. Cursos de expertos y de formación continua hasta ahora, se va a modificar la normativa, son cursos para no titulados, es decir, y nosotros, nuestra escuela en concreto, ya está ofreciendo estos cursos a los ayuntamientos, que creemos que es las entidades que mejor pueden aprovechar esta formación. Las comunidades autónomas, a mi modo de ver, no es una cosa que ha funcionado y que habría que superar. Ahora mismo es un corsé que no facilita muchas de las labores que hay que hacer en el futuro. Es mucho más ágil y mucho más directo el trato con las administraciones locales. E incluso podría haber una administración supralocal que fueran las comarcas, que parece que se nos han olvidado, pero las comarcas están ahí y tienen un sentido porque se han generado de modo natural. Las autonomías son políticas. Es un tema político que en su momento pues hubo que hacerlo, pero que incluso hablando con uno de los que participó en esa hace no mucho, me dijo que efectivamente que eso ya debía haberse superado. Y luego, por otro lado, algo que hablabas tú también, Andrés, en tu exposición. El viernes tuvimos la entrega de premios del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Madrid, bueno, de centro, en la escuela, pues nuestra escuela es la Unión de Agrónomos y Agrícolas. Y ahí salió, bueno, el propio colegio hizo un homenaje a algunos técnicos que quedan todavía del Servicio de Extensión Agraria, que es un servicio que dio muy buen resultado y que precisamente las autonomías se lo cargaron. Y ahora se quiere recuperar y yo no sé a qué estamos esperando, ¿no? Y ahí la universidad también está dispuesta a echar una mano, por supuesto. O sea, es una formación directa que se daba a los agricultores y que los propios agricultores y ganaderos y técnicos del sector forestal y propietarios de explotaciones forestales pues echan de menos. Pilar. Bueno, a ver cómo encajo entonces lo que yo tenía preparado para decir. Creo que la situación actual y la que hemos vivido, sobre todo estos últimos años, nos ha hecho hacernos más fuertes, hacernos más eficientes y, de alguna manera, bien, tampoco es descartable. Es decir, es tremendo el tener un recorte presupuestario. Mucha gente ha sabido responder con un sobreesfuerzo. Que claro, naturalmente esto tampoco se puede mantener eternamente. Y a esto se junta el hecho de que ahora competimos. Cuando yo estudié solo había una escuela de montes en España, ahora hay varias.
Entonces, competimos con ellas. Bueno, esto también te obliga a espabilarte y a no dormirte. Entonces, a los profesores más jóvenes, porque claro, yo hago lo que puedo, pero en fin, yo tengo mis años, cada vez tenemos todos que tener más claro que tenemos que estar en continua revisión y renovación de nuestros programas docentes para estar totalmente al día, de nuestras metodologías docentes para estar totalmente al día. No podemos apoltronarnos y que bien, como llevo 10 años dando esto, pues y ahora ya me lo sé de memoria. Cada año tendría que ser distinto. Y luego, por otro lado, creo que la UPM tendría que hacer un esfuerzo por mantener o mejorar ese equilibrio que tradicionalmente, que es lo que nos ha identificado tradicionalmente, que buena parte de nuestros profesores proceden del mundo profesional. Gente con una amplia experiencia profesional. Hay disciplinas en nuestras carreras que deberían impartirlas siempre personas que han estado fuera, que no llevan toda la vida en la universidad, sino que lo han hecho en campo, han hecho las cosas en campo. Y por otro lado, ayudarnos un poco, lo comentábamos antes Alicia y yo, somos multiusos todos. Yo quiero investigar, entonces yo tengo que empezar por tomar el dato, luego analizo el dato, luego escribo el artículo, luego me peleo para lograr publicar el artículo. De paso, al mismo tiempo estoy dando clases. De paso, al mismo tiempo que doy clases, estoy ocupada de gestión ahora mismo, que no sé en qué momento se me ocurrió, por cierto, aceptar el cargo. Y entonces, de paso, también tengo que venir a mesas redondas en las que tengo cero experiencia y lo paso horrible, en fin. Pero bueno, o sea, igual hasta me acaba gustando esto. Tenemos que acabar haciendo de todo. Pues al final lo sabemos, las madres sabemos muy bien esto, cada día más los padres empiezan a enterarse. ¿Quieres hacer todo? Lo haces todo regular, lo mejor que puedes, naturalmente, pero todo regular. Entonces, que de verdad nos den un poco de respiro, que no sea el que tengo el agua ya no en el cuello, tengo el agua aquí en el punta de la nariz, tengo que hacer así un poco para respirar en algún momento, para que podamos hacer las cosas también con un mínimo de sosiego y contribuyamos pues cada uno en lo que mejor se nos dé, en investigación o en establecer relaciones con empresa, aumentar la relación a la universidad de empresa o, por supuesto, con los sectores nuestros, con cursos de formación, etcétera. Pero, claro, eso somos pocos y hay que ver qué enorme cantidad de cosas nos gustaría poder hacer bien, ¿verdad? Bueno, pues, en fin, esa es la historia. Facilitar intercambio con universidades europeas, mejorar. Vamos, yo creo que en concreto estamos en la misma situación que los montes españoles. Tenemos un campo para la mmejora fantástico. O sea que en ese sentido seamos optimistas, ¿no? Y en cualquier momento entrarán y nos talarán y Bueno, pues vamos a ver. Pero eso es una medida selvícola a veces, Y pues mejoras el conjunto a base de quitar unos cuantos. Bueno. Sobre todo los más viejos y que entre gente joven, que es fundamental, y que se vaya renovando la universidad. Alicia.
pero es que no hay manera de conectar unas cosas con otras. Entonces yo creo que ahí el mundo americano o el mundo anglosajón, el anglosajón no lo tengo tan claro, pero el americano, que lo conozco más, sí, funciona muchísimo mejor, porque tienen, y bueno, incluso las universidades nuevas que funcionan por departamentos también lo tienen más sencillo de lo que lo tenemos nosotros, que funcionamos por escuelas. Entonces yo ahí sí que creo que la universidad debería de tomar medidas y decir, bueno, yo puedo montar un máster, ¿vale? Pero el máster no tiene que ser solo asignaturas mías propias y para mí, sino que a lo mejor necesito combinarlo con otras escuelas y permitir a los alumnos una flexibilidad mayor para poder formarse en otras disciplinas. Que además es un caso que hemos vuelto para atrás, porque en los antiguos programas de doctorado eso existía. Se podían coger asignaturas de distintas escuelas. Y sin embargo ahora se han cerrado los programas de máster, de manera que como tengo que tener alumnos, porque tengo que tener un mínimo de 10 o de 15, pues no dejo a nadie más que participe ni nada. Solamente lo mío para mí, mis asignaturas y mis profesores. Y yo creo que eso está realmente está eliminando el gran potencial que tiene esta universidad. Yo creo, o sea, que eso lo tendríamos que tener muy en cuenta. Bueno, en cuanto a la formación en temas de digitalización, lo que comentaba antes, va tan rápido, que muchas veces te planteas dónde hay que enseñarlo, en la universidad o fuera, o en empresas privadas que lo enseñan. Yo he tenido alumnos que han hecho máster a lo mejor aquí, pero los temas de información geográfica se han ido a una empresa a aprenderlos, que se los daban mejor, incluso se lo han pagado. Entonces, no digo que no haya en la escuela, pero por lo que sea, hay alumnos que encuentran que los cursos de fuera quizás son más dinámicos, no sé, les gusta más. Entonces nos tenemos que plantear dónde se enseña, cómo hacemos nosotros para poder cubrir ese campo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado está esa docencia, que de alguna manera no sé cómo muy bien, los profesores tendríamos que, de alguna manera, ser mucho más ágiles. Quizá con una conexión empresa, como decía antes, un programa de respuesta rápida. Si las empresas necesitan este tipo de formación, pues que nosotros seamos capaces de generarla en un año o en un par de años, como mucho, para poder darla. ¿De acuerdo? Entonces, eso, claro, eso supone un contacto continuo con las empresas del sector, yo creo, para poder generar esas capacidades formativas que tienen que ser tecnológicas, metodológicas, pero además tienen que ser profundas y rápidas. No podemos decir, bueno, pues voy a prepararme un curso sobre tal y ya lo daré dentro de 3 o 4 años, cuando cambie el programa de máster, que ya lo daré cuando el máster me dejen darlo. No puede ser que para cambiar un programa estemos años, ¿no? Y que sea tan complicado. Entonces, me parece muy interesante, Alicia, tu planteamiento. Sí. Pues mira, continuando con lo de Alicia, y además ya lo he puesto en la última diapo, estaba un poco reflejado. Yo creo que hay que romper no solo esos hilos que se producen dentro de las universidades, que por cierto, no solo dentro de la Politécnica, sino que en el campus por ejemplo, tenemos la Facultad de Matemáticas de la Complutense con la que se podría interaccionar. Yo recuerdo que un amigo de una empresa tecnológica del sector agro me dijo, no, yo participo en la primera escuela que ha desarrollado un máster de Big Data, y le digo, pues yo tengo una amiga que hizo un máster sobre esto en la Facultad de Matemáticas hace muchos años, y yo creo que estaba antes que la escuela esta de la que tú me hablas, ¿no? Entonces, existe bastante capacidad, experiencia, sobre todo porque ha estado vinculado, y luego saldrá aquí, de otros sectores, ¿no? Lo que ha traccionado otros sectores, por ejemplo, el tema de analítica de datos en la banca, llevan muchísimos años trabajando en ello, pero no solo en este ámbito, y eso ha generado que haya determinadas escuelas o facultades que hayan trabajado en ese sentido y de la que podemos captar también esa experiencia. De hecho, yo como buen europeísta no considero ninguna frontera ni autonómica, ni local, ni nacional, y considero que hay que fomentar ese intercambio de experiencias, por ejemplo, a través de, ya son muy competitivos, pero redes de formación como las Initial Training Network que ofrece Horizonte 2020 con otros centros de Europa, donde se pueda abrir a esos conocimientos. Sin duda hay que romper esos hilos que tenemos si queremos realmente
captar y capitalizar todas las potencialidades que se ofrecen en el sector. Y luego también romper esos hilos hacia abajo. O sea, quizás se ha visto siempre con ciertos complejos a la formación agraria, a la formación profesional agraria y a esos otros estamentos que están no dentro del ámbito superior, pero que sin duda cumplen un papel importante y que cada vez, al igual que Luis ha comentado, que cada vez más la Universidad Politécnica está participando en programas de formación continua orientados a los productores, al sector primario, pues también tenemos que colaborar con esos otros actores del sistema de educación agrario y no agrario para ir generando esas capacidades y, sobre todo, mejorando esa comunicación, porque al final nos alimenta a todos, les alimenta a ellos porque no están trabajando con conocimientos quizás obsoletos, y también alimenta a la universidad porque adquiere cierto conocimiento de qué es lo que desde la base se está demandando, ¿no? Un poco en ese sentido puede ser interesante. Y luego también romper silos sectoriales. Esto, y aquí os comento una experiencia, un profesor mío de la Politécnica de Valencia, José Barat, que actual vicerrector de alumnos allí, él me comentaba que él tiene su despacho en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Y su despacho. Y en la zona de ellos están al lado los de logística, de la Escuela de Organización Industrial, les han mezclado allí, han roto esos departamentos. Y claro, me comentaba, dice, joder, un día en el café, hablando con otro colega justo de logística, que trabaja en proyectos de logística para la FOR, se nos ocurrió un proyecto para presentar para la mejora del acceso de los productores a los mercados haciendo uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y claro, eso pues sucede porque se fomenta ese intercambio multidisciplinar que en ese entorno se ha promovido. Aquí a lo mejor no es necesario hacer una ciudad politécnica de innovación, pero sí promover ese tipo de interacciones. Al final la gente va donde tú pones el incentivo. O sea, eso lo hemos visto. Los investigadores han tenido una capacidad, y los profesores de universidad una capacidad de adaptación, desgraciadamente, en la crisis brutal. Y donde están los incentivos, allí se va y se va de forma eficaz y exitosa, porque todo el conocimiento adquirido y las capacidades que se tienen lo han permitido, y ahí sí hay que ponerlo en valor. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Estamos justos de tiempo, son las 11:29. Sí me gustaría recoger alguna pregunta del público rápida. Intentamos responderla también de forma rápida, aunque le robemos algunos minutos al café. Luego tenemos 30 minutos para... Hay 15 minutos para el café. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo tengo dos dudas o dos cuestiones sobre el sector. Una es el tema de cómo se aborda la brecha digital en la población activa actual, ya sea por vía de formación o cómo, y la brecha también que hay con el tema de las infraestructuras para poder llegar, como poco poder llegar a algunas zonas rurales simplemente el cable de internet. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que me surge es la atracción de nuevos profesionales a este sector, sobre todo en la gente más joven, vía universidad, vía formación profesional, y que quizás venga también dado por la despoblación rural que hay en España. Y aquí ya estamos hablando de las dos cuestiones. Yo creo que una es una cuestión de inversión, la primera, y la otra quizás es una cuestión ya totalmente política, de recuperar los entornos rurales que tenemos en España. Gracias. ¿Alguno queréis comentar? Bueno, si queréis dentro, lo que pasa es que yo no puedo decir determinadas medidas que se pueden implementar en este sentido, pero que pronto podréis ver. En cualquier caso, si hay en el tema de la conectividad, existe, que es una resolución, un plan, el 300%, que se anunció recientemente, que pretende llevar 300 megas de acceso al 100% de la población. Al final, cuando se lee, es al 95% de la población, que no al territorio. Eso, en cierto modo, sí va a permitir, lógicamente, una mejora del acceso y de la conectividad, pero no se soluciona todo el problema de la conectividad, porque seguirá habiendo bastantes zonas
sin ese acceso a banda ancha, que tendrá que ser resuelto a través de otros sistemas satelitales o otro tipo de sistemas para la conexión, que yo no soy teleco como tal y no te puedo decir cómo, pero sin duda tendrá que ir en ese camino. El tema de la formación está claro, fórmulas para la formación para los que ya están instalados, ¿no? Hay formación continua en acciones muy dirigidas y sobre todo muy demostrativas y que atraigan la atención, ¿no? Porque no podemos estar dando cursos presenciales. Hoy en día, cuando estamos hablando de digitalización, tenemos que utilizar técnicas quizás mixtas o técnicas que permitan atraer la atención de esos potenciales interesados a lo que nosotros le queremos contar para que adopten esas capacidades. Y el tema de los jóvenes va un poco vinculado, lo he puesto en una de las diapositivas, en hacer atractivo el sector a través de las nuevas tecnologías, ¿no? En cierto modo, y empoderar a los jóvenes. Es importante, igual que hablamos de empoderar a las mujeres, hay que empoderar también a los jóvenes, mujeres y hombres, del medio rural, a través de distintas iniciativas que se pueden implementar para ello. Muy bien, muchas gracias. Simplemente comentar que hemos realizado 2 informes de los sectores que vamos a exponer hoy y que os haremos llegar a todos en las direcciones de correo que habéis dejado en la inscripción. Espero que todas estén claras y que lo recibáis. Muchísimas gracias a todos, gracias a vosotros por vuestra aportación.